Hola, yo soy Juan Fernando López y esto es Tertulias. Bienvenidos. Hoy te voy a contar todos los acontecimientos sucedidos el 7 de mayo. Y es que parece que el universo se hubiera confabulado para hacer de este día una fecha inolvidable en la historia. Comencemos entonces. 7 de mayo de 1939. Nace en Valera, Venezuela, José Antonio Abreu. Músico, director de orquesta, economista y pedagogo venezolano que en 1975 fundó el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Un sistema que se ha convertido en un ícono para el mundo, no solamente para ese país, y que hoy en día supone el mejor modelo para el aprendizaje de la música que hay en todo el planeta. Han acompañado y apoyado este proceso personajes de la talla de Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Claudio Abbado, Simon Rattle. Este último, por ejemplo, diría: lo más importante que hoy sucede para la música en el mundo pasa en Venezuela. Los frutos son evidentes. Cuentan con orquestas de altísimo nivel y reconocimiento mundial, siendo invitados a los más prestigiosos escenarios y festivales del mundo, grandes intérpretes de diferentes instrumentos y grandes directores, entre los que sobresale Gustavo Dudamel, hoy director titular de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, director de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y recientemente nombrado director musical de la Ópera de París. También, un 7 de mayo de 1825, murió en Viena el compositor italiano Antonio Salieri. Gran compositor de obras orquestales y destacado operista, pasó la mayor parte de su vida en la corte imperial de Viena, de la que fue compositor y maestro de capilla. Durante su vida, además, se dedicó a la enseñanza, siendo maestro de grandes figuras de la historia de la música como son Ludwig van Beethoven, Franz Liszt y Franz Peter Schubert. El nombre de Antonio Salieri se ha visto infinitamente enlodado por una presunta rivalidad con Wolfgang Amadeus Mozart. Rivalidad que contiene, además de acusaciones de plagio, una más grave, que es la de haber causado la muerte del compositor de Salzburgo. Toda esta historia parte de un poema escrito por Alexander Pushkin, que inspira una ópera de Nikolai Rimsky-Korsakov que se llamó Mozart y Salieri. Posteriormente, en Inglaterra, aparece una obra de teatro titulada Amadeus, del escritor Peter Shaffer, que es la que inspira la película de 1984 que dirige Milos Forman y que lleva el mismo título de Amadeus. Esa película fue ganadora de 8 premios Oscar y el personaje antagónico es Antonio Salieri. Intrigante, corroído por la envidia contra Mozart, lo que conduce al nefasto final del compositor italiano loco interno en un manicomio. Todo esto es falso. Reivindiquemos entonces el nombre de Antonio Salieri, que fue un gran compositor y maestro. El final de su existencia fue bastante duro. Se quedó ciego, su salud se vino a pique y finalmente un accidente cerebrovascular acabó con su vida el 7 de mayo de 1825.
7 de mayo de 1833. Nace en Hamburgo Johannes Brahms, compositor alemán y uno de los principales exponentes del periodo romántico. Fue posiblemente el mayor representante del círculo conservador de lo que han llamado la Guerra de los Románticos. Sus oponentes, los progresistas radicales de Weimar, estaban representados por Franz Liszt, los integrantes de la posteriormente llamada Nueva Escuela Alemana, y por Richard Wagner. Dentro de sus obras destacan las danzas húngaras, la más conocida de ellas, la número 5. Sus 4 sinfonías, su concierto para piano número 1 y su concierto para piano número 2, el soberbio concierto para violín Opus 77, inspirado en el concierto de violín de Beethoven y que es considerado este Opus 77 de Brahms como uno de los más grandes conciertos del periodo romántico. 7 de mayo de 1840. Nace en Botkins, que es un pueblecillo cerca a los Urales en Rusia, Piotr Ilich Tchaikovsky, quizás el más grande compositor ruso. De niño aprendió el oficio de la música y a tocar el piano, donde demostró gran destreza. Pero sus padres lo encaminaron hacia la carrera del derecho. Así entró a la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, donde se graduó como abogado. Trabajó en el Ministerio de Justicia de ese país por unos años, pero cuando Anton Rubinstein abrió el Conservatorio de San Petersburgo, Tchaikovsky fue uno de los primeros en matricularse y así se decidió por la carrera musical, cuando tenía ya 23 años. A diferencia de músicos como Johann Sebastian Bach, como Wolfgang Amadeus Mozart, como Ludwig van Beethoven, que se dedicaron desde temprana edad a la música, Tchaikovsky, solo después de ser abogado, de tener más de 20 años, decidió su carrera musical y se convirtió en el gran compositor que hoy conocemos. Muchas obras destacan del compositor ruso, entre ellas la obertura de 1812, escrita sobre la historia de la invasión de Napoleón a Rusia en ese año, en 1812, y que con la orquesta narra todos los sucesos acaecidos por ese entonces hasta que los franceses son derrotados por el ejército ruso. Sus 6 sinfonías, su famosísimo concierto para piano número 1, su concierto para violín Opus 35, también inspirado en el concierto de violín de Beethoven. Y por supuesto, cómo no mencionar sus ballets, entre los que se destacan El Cascanueces y El Lago de los Cisnes, quizás el más interpretado de todos los ballets en los teatros del mundo. Y llegamos a la historia en la que nos vamos a concentrar hoy. 7 de mayo de 1824. Ludwig van Beethoven estrena en el Kerner Tor Theater de la ciudad de Viena su 9ª sinfonía Opus 125. En su juventud Beethoven contó con un importante maestro que fue Christian Gottlob Neffe, quien aparte de formarlo musicalmente, influyó tremendamente en su pensamiento y su formación intelectual. Neffe lo introdujo en ideas republicanas, conociendo así Beethoven todas las tendencias de pensamiento que se habían desatado previamente, durante y en el desarrollo de la Revolución Francesa. Así se sumergió en diferentes manifestaciones literarias, entre ellas las de los escritores románticos alemanes, entre los que se destacan Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller, quien a finales del siglo XVIII publicó un poema titulado An die Freude, que traduce a la alegría, lo que hoy conocemos como Oda a la Alegría.
Beethoven entonces quedó absolutamente cautivado con el texto de Schiller, de este poema, que empezó a dar vueltas en su cabeza y a darle muchas ideas. Entonces así el compositor imaginó una sinfonía que finalizara con la conclusión de voces humanas cantando la obra del poeta alemán. Por ese entonces, Beethoven era alumno de uno de los más grandes representantes del clasicismo musical, Franz Joseph Haydn, quien era considerado el padre de la sinfonía y había dejado muchos modelos sobre esta forma musical. Es así como su joven discípulo le expone la idea de terminar una sinfonía con coros. Haydn lo increpa explicándole que la voz humana no está hecha para ser incluida en el lenguaje sinfónico, sino para la música religiosa y del teatro, es decir, para la ópera. Pasarán algunos años y la Oda a la Alegría de Schiller sigue dando vueltas en la mente del compositor. Llega así la creación de su sexta sinfonía, la Pastoral, que es considerada como música descriptiva y cuyo último movimiento es titulado Sentimientos de alegría y gratitud por el paso de la tempestad, en donde Beethoven cree oportuna la inclusión de los coros de la Oda a la Alegría de Schiller. Finalmente la obra se estrena el 22 de diciembre de 1808 en un histórico concierto que dicen que duró más de 4 horas, en las que Beethoven presenta un sinnúmero de obras y entre ellas está incluida la Pastoral. Pero al parecer no se sintió lo suficientemente seguro para presentar una novedad de la dimensión de incluir los coros en su último movimiento. Quizás el eco de las palabras de Haydn seguía retumbando en su cabeza. Tendrán que pasar otros cuantos años para que esa idea Beethoven la lleve realmente a la música y la pueda materializar. Y es cuando en los inicios de la segunda década del siglo XX está escribiendo por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres una sinfonía, que va a ser la novena, donde finalmente podrá llevar a la realidad su sueño introduciendo el poema de Schiller en el final de la obra. El contrato con Londres tenía una condición de exclusividad para el estreno y primeras presentaciones de la obra a favor de la Sociedad Filarmónica de la capital británica. Sin embargo, Beethoven transgrede la cláusula y hace la gestión para presentar la obra. Para ese estreno en Viena, que supone el regreso de Beethoven a un escenario después de 12 años, el compositor estaba absolutamente sordo. Entonces se ubicó sentado a un costado del director con una copia de la partitura, imaginando en su mente lo que los demás escuchaban. Cuando empieza el segundo movimiento, el Scherzo molto vivace, unos golpes de timbal se enfrentan a las notas que están haciendo la orquesta y el público entra en euforia y arranca a aplaudir, lo que hace que el director tenga que detenerse y esperar que pase la ovación para de nuevo empezar con la ejecución del segundo movimiento. Algo que hoy veríamos inaceptable, pero que en aquella época era absolutamente normal. Durante el desarrollo de una obra, la gente entraba y salía del teatro, comía y bebía en el teatro, y había mucha laxitud en el comportamiento de los asistentes a este tipo de espectáculos. Un paréntesis importante, solo hasta que Gustav Mahler fue director de la Ópera Imperial de Viena, se modificarían estos comportamientos, de acuerdo a las reglas establecidas por este gran compositor y director, quien exigió, primero, antes de iniciar la obra se cierra la puerta y nadie vuelve a entrar a la sala solo hasta el intermedio. Segundo, nadie come ni bebe dentro del teatro. Tercero, los asistentes se sientan, hacen silencio y aprecian la obra. Al llegar al final de la obra, Beethoven estaba sumergido leyendo las notas en su partitura. La música sonaba en su cabeza y no se había percatado que la orquesta y el director ya habían concluido con el último movimiento y el público estaba ovacionándolo. Es cuando la contralto del grupo de solistas, Karolina Unga, interviene, se acerca al maestro, lo invita a incorporarse y tomándolo del brazo lo voltea para que pueda apreciar al público rindiéndole homenaje. El protocolo de la época señalaba que la máxima ovación contemplada era de 3 ráfagas de aplausos y estaba reservada exclusivamente para hacer honores a la realeza imperial.
A Beethoven ese día el público le otorgó 5 ráfagas de aplausos y cuando empezó la cuarta, la Guardia Imperial presente en el teatro trató de detener al público, pero la euforia era tan grande que fue imposible. Es una de las más grandes obras escritas en toda la historia de la música y la Novena Sinfonía de Beethoven ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Te gustaron estas historias? ¿Las conocías? Si te gustaron, entonces dale like a este video y compártelo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete a Tertulias. Yo soy Juan Fernando López y nos vemos en una próxima historia. Chao, chao.